Gloria al Señor, damos gracias al Todopoderoso porque nos brinda una nueva oportunidad de poder hablar de su palabra. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En esta ocasión, amados hermanos, pues tenemos un tema preciosísimo, el cual pues nos instruye, ¿verdad? A través de la palabra del Señor sobre nuestra conducta, sobre nuestro caminar, sobre nuestro andar, sobre nuestro día a día. Y Pablo lo hace de manera magistral, gloria al Señor, haciendo una comparación entre el hermano fuerte y el débil. Amén. Estamos a la altura de Romanos capítulo 14, desde el versículo 1, y llegaremos hasta el versículo 15 al 13. Esa es la base bíblica, la cual vamos a tomar para la clase del día de hoy. Amén, amados. Así que listos, preparados. Y yo sé que el Señor nos tiene una gran bendición a través de este estudio del día de hoy, el cual no tiene desperdicios. Gloria a Jesús. Los objetivos que nos planteamos es poder identificar a través de esta clase, ¿verdad? Poder identificar nuestro proceder frente a los demás hermanos. Es vital, usted y yo, meditar, detenernos un momento y pensar cómo estoy actuando yo frente a mis hermanos, frente a los demás, cómo yo los estoy mirando, qué yo estoy diciendo, qué estoy primero pensando y luego diciendo de ellos, cómo me estoy comportando yo frente a ellos. Porque yo, sí, como hijo de Dios, tengo un llamado puntual y específico. Como hijo de Dios, yo tengo una responsabilidad en este sentido. ¿Sí? El segundo objetivo es comprometernos a tomar decisiones o acciones correctivas en nuestro accionar diario. Claro que nosotros en nuestro caminar, en nuestro día a día, cometemos errores y es normal, es de humano. Ahora lo importante es que nosotros tomemos decisiones que nos permitan corregir esas acciones que no están bien delante de Dios. Así que debemos corregirlas con la ayuda del Señor y luego entonces nosotros podemos ir mejorando como seres humanos, podremos ir mejorando como personas, como cristianos. Amén. El tercer objetivo es comprender que las escrituras son las que pueden guiar nuestras vidas. Hay personas que dicen, bueno, pero ¿y qué hago frente a esto? ¿Y qué hago frente a aquello? ¿Y cómo debo hacer esto? Amado hermano, la respuesta es la Biblia. A través de las escrituras, a través de las enseñanzas bíblicas, es que usted y yo podemos moldear nuestra forma de caminar, podemos, como bien establece Pablo aquí, moldear incluso nuestra conciencia, que es esa voz interna que tenemos, es eso que nos dice qué está bien y qué está mal. Y debemos luchar para eso. Quien moldea nuestra conciencia es el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra de Dios que viene a nuestras vidas, que nosotros indagamos en ella, que inquirimos en la palabra. Entonces nuestra conciencia se va fortaleciendo y va pasando, gloria a Dios, de débil a fuerte. ¿Te consideras, esta pregunta te la hago y quiero que la mantengas allí, ¿te consideras un hermano fuerte o débil? ¿Cuál eres tú? ¿De qué lado crees que estás? Bueno, veamos la clase y tal vez en el transcurso de la clase, a través de ella, puedas descubrir qué tipo de hermano eres, si eres un hermano fuerte o eres un hermano débil. Amén. No hay problema en uno u otro. Ya se darán cuenta que el detalle de ser fuerte o débil viene más bien por esa madurez de la conciencia, que repito, viene dada a través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza, ¿sí? Y la puesta en práctica de las enseñanzas bíblicas en nuestras vidas. Es lo que Pablo intenta hacer con la iglesia cristiana en Roma, la cual había nacido en un país pagano, ¿verdad? Recuerde allí los romanos, como era la capital del imperio, tenían un sinnúmero de creencias y dioses, eran paganos totalmente. Y hablarle ahora de una forma de fe diferente, cristocéntrica, ¿verdad?
creyendo en un solo Dios, pero un Dios diferente a todos los otros, porque a este Dios no se le podía hacer imágenes, ni adorar imágenes, ni ese tipo de cosas. Entonces para ellos era algo muy raro, muy diferente a como ellos tenían entendido. Incluso era muy diferente también desde la perspectiva judía a la perspectiva de una persona que venía del mundo pagano. Es decir, que sus religiones eran muy diferentes porque tenemos que tener algo claro. La religión cristiana, ¿verdad? Cristo había nacido en el judaísmo y Cristo cumplió con todos los preceptos de las leyes judaicas. Sin embargo, Cristo, después que vive bajo estas leyes totalmente, entonces les enseña a los judíos y luego a los gentiles que esa no es la forma correcta de adorar a Dios, que a Dios no se adora en lo externo, sino que la adoración hacia Dios nace desde adentro. Gloria al Señor. Y es allí entonces con esas enseñanzas que explicarle esto a cualquiera de los dos era difícil. El detalle es que Pablo, por ejemplo, era judío y creció en la religión judía, específicamente en la secta de los fariseos. Y Pablo, pero el Espíritu Santo lo tomó, lo transformó, le cambió la mente. Y entonces Pablo pasó de ser un hombre débil a un hombre fuerte en la fe. Porque ya veremos qué es lo que significa esta parte de ser débil o ser fuerte en la fe. Amén. Empecemos en Romanos 14, 1 y 2. Dice el escritor Pablo, amén, hablándole a la iglesia de los romanos, le dice, recibid al débil en la fe. Escuche esto, débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, no lo reciba, no lo traiga para entrarle y no, que eso no es así, que eso no se come, que eso no se hace, y a machacarle al pobre hermanito que viene buscando un oasis en medio de esta situación que vivía el pueblo romano en ese entonces y que vivimos hoy nosotros. A medida que vamos estudiando el libro de Romanos, no sé si usted se ha dado cuenta que lo que vivía Roma es casi lo mismo que estamos viviendo hoy día en la tierra, en el mundo. Vivimos en un mundo pagano y que quiere paganizar todo. Y entonces nosotros muchas veces los cristianos nos vemos como contracorriente. Y nos ven nosotros, incluso nos rechazan, nos quieren maltratar, sí, de diferentes vías y de diferentes formas. Pero gloria al Señor que Dios nos da la fuerza para mantenernos firmes y seguir adelante. No para contender sobre opiniones, dice, no los reciban para pelear con ellos, para discutir con ellos. No, ese no es el punto. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres, en fin. Tenían una discusión con este tema de la comida, que era lo principal que estaban discutiendo allí. Y Pablo entonces comienza a machacar esa parte y dice, no peleen sobre eso, ese no es el foco, ese no es el centro. El centro es Jesucristo. El centro es que Cristo vino y nos salvó a través de su sangre y que Él recibió toda culpa, todo pecado nuestro, lo cargó Él para salvarnos a nosotros. Entonces no se detengan en trivialidades, no se detengan en cosas sencillas, en cosas estériles, en discusiones estériles. Vamos más allá. Vamos a lo que sí tiene importancia. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, amado, Pablo les está hablando justamente de libertad. Seamos libres. Enseñémosle la libertad cristiana y el señorío de Cristo. Tenemos que a esos que son nuevos mostrarles, ¿sí?, que a lo que han sido llamados es a una libertad, gloria a Dios, a ser libres. A ser libres, gloria al Señor. Y no a ser esclavos, gloria a Dios, de discusiones, de contiendas y pleitos. No. Amén. Fíjese aquí como dice, en Romanos 14, del 1 al 6, usted va a encontrar muy puntualmente donde habla sobre la libertad en asuntos de conciencia. Es decir, cómo entonces esas personas van a ser libres en sus conciencias. La conciencia, gloria a Dios, como ya le decía atrás, que es ese predominio interior que tiene cada persona, donde le dice
que gobierna incluso su voluntad y le dice, mira, haz esto o haz aquello. Pero si haces esto, tú sabes que está mal. Si haces aquello, sabes que estás bien. Entonces, ese centro de decisión que tenemos como seres humanos, pero claro está, y muchos hemos escuchado sobre las conciencias cauterizadas. Muchos dicen, pero ¿cómo es posible que una persona siendo cristiana haga tal o cual cosa? Cuando es muy claro y muy obvio que un cristiano no debe hacer eso. Bueno, porque también hay conciencias cauterizadas. Son aquellas conciencias que el Señor habló tanto con ellos y le dijo y le dijo y le dijo, pero ellos persistieron, así como los israelitas en su tiempo, persistieron, y como relata la palabra, ¿verdad? Persistieron en hacer las cosas mal. El Señor le dijo, vengan por aquí, y ellos le dijeron, no andaremos. Entonces ya llega un nivel en que la conciencia se cauteriza y esa conciencia ya no tiene ese nivel de discernimiento del bien y del mal frente a las cosas de Dios. Pero justamente la lumbrera, lo que cambia eso, lo que llena la vida, lo que puede, digamos que dar una conciencia sana al ser humano, se llama la palabra de Dios. Por eso es difícil usted poder entrar en una conversación a tratarle de explicar a alguien algo que está bien o mal si la persona no es cristiana, por ejemplo. Y si no es un cristiano incluso genuino y verdadero. Sí, por ejemplo, en una situación que se dé en una pareja, ¿verdad? Una pareja de esposos, es muy difícil lograr ayudarlos o lograr que ellos lleguen a un entendimiento. Por eso te ve tanto divorcio. Es difícil que ellos lleguen a un entendimiento porque no está ese grado de conciencia de saber que ellos dos no se gobiernan, que sus vidas no son para ellos, que sus vidas deben ser para Dios. Entonces, cuando la persona, si es cristiana, entiende que su vida es para Dios, entonces ya lo primero es Dios. Entonces él dice, ahora yo debo pasar a un segundo plano, porque primero es Dios. Eso es una conciencia que está limpia, es una conciencia que está moldeada por la palabra de Dios. Entonces, esa conciencia las dos conciencias de esa pareja, ¿verdad? Que entienden que son hijos de Dios y que el Señor es que lo debe guiar, entonces ellos mismos se dejan llevar. Amén. Se dejan llevar del mismo Dios que lo va a ilustrar a través de la palabra, a través de un hermano, a través de un consejero pastoral, en fin. El detalle es que allí es más fácil llegar a un entendimiento porque ambos tienen a Cristo como el centro y la palabra de Dios que moldea sus vidas. Pero cuando no es así, amados hermanos, ya más de la mitad del pleito está perdida. Porque esas personas, si no tienen temor de Dios, si no tienen una conciencia que está trabajada por la palabra del Señor, son dos personas que no van a entrar en razón y no van a ceder, no van a dejar su orgullo a un lado. Y para lograr un entendimiento entre dos personas, ambos deben despojarse del orgullo. Gloria al Señor. Y eso solo lo puede hacer y lo puede lograr la palabra de Dios trabajando en la vida de una persona, en la conciencia de una persona. Amén. Gloria al Señor. El señorío y el juicio de Cristo, Romanos 14, del 7 al 12, se habla esencialmente de esto. Y es que cuando vivimos para Cristo, Él es quien nos juzga y como cristianos no debemos juzgar a los demás. Es muy común que nosotros estemos por allí mirando y diciendo, pero mira ese fulano, mira esa fulana. Eso es muy común que estemos nosotros, incluso aunque no lo hablemos con nadie, aunque nos quedemos con nosotros mismos, pero pidámosle a Dios que nos ayude a no vivir de esa manera, a dejárselo a Dios, a que es el Señor a que juzgue. Somos muy dados a juzgar y a veces apresuradamente. Pero pidámosle al Señor que nos ayude. Señor, cuando vea una situación como esa, Dios, toma tú el control. A orar para que sea Dios que se encargue, que sea Dios que avance, que sea Dios quien limpie, que sea Dios, aleluya, quien pueda, gloria al Señor, hacer entender a esa vida que no está en un buen camino. Amén. La conciencia y la ley del amor, entonces vamos a ver aquí algunos puntos.
Es preciso edificar y no destruir. Mucho ojo con esto, mi amado hermano. Siempre que tenga la oportunidad, vea, analice con cuidado, órele al Señor primero, para que lo que usted va a hacer, lo que usted va a decir, sea de edificación, no de destrucción. Gloria a Dios, aleluya. Que lo que usted va a decir sea de edificación y no de destrucción. Gloria a Dios. Sí, porque entonces, aleluya, si somos fuertes, ¿sí? Entonces nosotros, mire como dice aquí, si algo tiene que juzgar el fuerte, que sea la manera de evitar todo tropiezo o escándalo para otro miembro de la familia. Fíjense qué es lo que quiere decir esto. Si usted se cree un hermano fuerte o usted sabe que es un hermano fuerte, maduro en la fe, usted lo que sí debe juzgar es, Señor, déjame ver, mi actuación va a evitar que ese hermanito que es más débil se caiga o va a ser piedra de tropiezo para mi hermanito. Juzgue eso. Eso es lo que usted tiene que juzgar. Su actuación, lo que usted va a hacer, lo que usted va a decir. Y entonces eso lo ayudará a usted a refrenarse, a frenarse, a detenerse antes de usted ir y a decir algo o hacer algo que pueda ofender a su hermano o a su hermana. Gloria a Dios. Es decir, que júzguese a usted mismo, no juzgue a los demás, mírese a usted. Somos muy dados por naturaleza a ir y señalar al otro. Pero ¿y nosotros? ¿Estamos reflexionando en nosotros mismos? ¿En cómo estamos actuando? ¿En cómo deberíamos estar actuando en este momento? Aleluya. Qué bueno es Dios. Algunos principios del reino de Dios en Romanos 14, 16 a 21. Vamos a resaltar algunos. Que no se hable mal del bien. Es decir, usted y yo tenemos una responsabilidad como cristiano de cuidar el testimonio de los cristianos, de cuidar el testimonio de Cristo, de la obra de Dios, de nuestra iglesia, de nuestros hermanos. Aleluya. Cuidemos eso. Pero ahí también quiero agregarle que no nos hagamos eco de las noticias que, gloria a Dios, que maltratan a los demás cristianos, que ponen en feo a los demás cristianos. No nos hagamos eco de eso, porque a veces entonces por WhatsApp enviamos un mensajito, un videito donde se está hablando. No se haga eco de eso. O peor aún, lo compartimos con personas no cristianas. ¿Qué usted cree que va a pasar? Una persona que es muy débil, extremadamente débil porque ni siquiera está en la fe, que usted le muestre algo de un pastor que hizo tal cosa, o de mira lo que pasó, que este pastor en Estados Unidos tiene 300 millones de dólares su capital, su fortuna, y mira, y sigue pidiendo, y no sé qué, que está pidiendo para que la venida de Cristo sea. O sea, no se haga eco de cosas como esa. ¿Sí? Hágase eco de la palabra, de lo que dice la palabra. Aleluya. Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Esos son los principios. Eso es parte de los principios del reino de Dios. Los problemas de conciencia deben solucionarse con amor y sabiduría. Cuando vayamos a tratar algo con un hermano que usted entienda que no está correcto, y de hecho usted ve o sabe que es un hermano nuevo en el evangelio, en el camino, o débil en la fe, porque a veces no tiene que ser nuevo, puede ser viejo pero débil. Entonces cuidado cómo usted va a hacerlo. Tenga mucho amor, primero mucho amor y luego mucha sabiduría. Con estos dos elementos entonces usted podrá abordar cualquier tema. Pídale a Dios sabiduría para abordarlo y pídale a Dios que lo llene del amor que solo Él puede dar. Ejemplo que nos dio Cristo, amén. La responsabilidad del fuerte. ¿Qué hizo Cristo? Gloria a Dios. Cristo se entregó a sí mismo. Cristo llevó todas nuestras culpas. La llevó, aguantó todo vituperio. ¿Sí? Toda la culpa que debió ir a nosotros, Él la soportó callado, pacientemente. Tenga una elevada moral de conducta, es decir, que su comportamiento no haya forma de acusarlo, ni los fariseos pudieron acusar a Cristo con fundamento, porque Cristo actuaba correctamente en todo, no faltó a nadie ni en nada. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir.
Cristo vino para ser el blanco de la ira que el hombre rebelde dirigía contra su Dios. Aleluya. Estos son el Salmo 69 que cita Pablo aquí en la Escritura, en el capítulo donde leímos. Toda su visión fue llevada a cabo bajo el signo del sacrificio propio, y el mismo Salmo nos recuerda que pagó lo que no había robado. Pagó nuestras culpas, pagó, gloria a Dios, todo lo que nosotros habíamos hecho y seguíamos haciendo como hombre. Él pagó toda la culpa. Por eso es que cuando venimos a Él, entonces que somos nueva criatura, porque entonces nos limpia de todo pecado, y ya entonces aquí todas las cosas son hechas nuevas en el Señor. Qué lindo es Dios, aleluya. Finalmente lo quiero dejar con Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bendito es el nombre de Dios. Amén, amado. Dios le bendiga. Y finalmente los objetivos que teníamos era identificar nuestro proceder frente a los demás hermanos, comprometernos a tomar acciones correctivas en nuestro caminar diario y comprender que las Escrituras son las que pueden guiar nuestras vidas. Que el Señor te guarde y te ayude cada día a entender, que nos ayude a entender y aplicar su palabra en nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén.